Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a ser edificados en la porción de la Escritura que estará basado en Apocalipsis capítulo 2 versículos del 8 al 11 y llevará por título La presión de la persecución. Te invitamos para que juntos seamos alimentados de la palabra y suplicamos a nuestro Dios que por medio de su Espíritu Santo, nuestro oído y nuestro corazón esté atento y sensible para comprender lo que Él ya tiene preparado de antemano. Quédate con nosotros y juntos seamos edificados por la palabra de Dios. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el siervo sufriente, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Estará basado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Haciendo un poco de contexto, la lección anterior estudiamos precisamente la carta que es dirigida a la iglesia de Éfeso y hablaba respecto al amor. En esta ocasión vamos a revisar esta carta que es dirigida a la iglesia que se encuentra en Esmirna y lleva por título precisamente acerca o el tema central es el sufrimiento. Vemos con claridad que nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos que Él es, debe ser para nosotros el número uno en el amor. Él nos ha amado primero y nosotros debemos colocarle en primer lugar. Pero el Señor Jesucristo también, siendo Dios y conociendo todas las cosas, sabe respecto al sufrimiento. Pero no es solamente un conocimiento por el hecho de ser Dios y saberlo todo. No, además de esto, que es cierto, además Él lo experimentó en carne propia. Y podemos encontrar muchos textos en los evangelios, en Marcos, en Juan, en Lucas, respecto a cómo Él también tuvo padecimientos, tuvo persecución, por supuesto tuvo sufrimiento. Y hablando contundentemente, pues recordar que en uno de los sufrimientos a los que él eh, pues es por supuesto más relevante es cuando fue capturado y fue eh, golpeado, fue crucificado. Pero obvio que ahí hay un sufrimiento. Pero te darás cuenta que él también sufrió el, el abandono de los discípulos que estaban cercanos a él. Y el momento más duro en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue cuando precisamente en la cruz del Calvario, al ser abandonado por estos discípulos, al mismo tiempo Dios voltea su rostro y permite que en ese momento el Señor Jesús cargara con toda la culpa, el pecado de la humanidad. Por eso es que ahí, si hablamos de sufrimiento, pues el Señor lo conoce todo. A pesar de eso, Él nos invita a recordar que el sufrimiento es temporal. Habla por ahí en esta porción respecto a una cantidad de días, 10. No es para leerlo o para entenderlo de forma literal. Lo que sí podemos entender es que 10 no es un número infinito, es decir, es un tiempo corto que el sufrimiento está, pero este será superado. Y vamos al punto número 2, que es denominado la prueba del sufrimiento.
y estará basado en Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Y precisamente en esta porción de la escritura que acabamos de leer y de escuchar, nosotros vemos que este sufrimiento incluso habla, el texto bíblico habla acerca de pobreza, ¿no? En donde la situación específica de las personas que vivieron en este tiempo, el ser cristiano no era un sinónimo de ser millonario, no en esta porción, ¿no? Entendemos que había una situación que estaba, una circunstancia alrededor de aquellos que profesaban la fe cristiana. Primero, pues no eran tan bien aceptados. Segundo, algunos de los que habían sido movidos por su corazón a abrazar el evangelio, algunos incluso habían sido judíos que ahora abrazaban a Cristo como el Salvador, y había celos, ¿no? Había celos de parte de las autoridades, y en este sentido incluso hasta podían llegar a ser hasta azotados o apresados, ¿no? Esta parte nosotros podemos ver que el sufrimiento del cual está haciendo referencia la palabra es que hay una respuesta de Dios para nosotros. Y esto es que el cristiano, cuando sufre por alguna razón, por supuesto, entendiendo que hay ocasiones en las cuales la consecuencia de abandonar o retirarnos o dejar de ver a Cristo Jesús en primer lugar, pues, y tomar malas decisiones, acarrea situaciones. Pero de lo que está hablando aquí es del sufrimiento a pesar de estar abrazando a Jesucristo y tenerlo en el primer lugar. Esto es que el sufrimiento no sucede porque sí o no, no pasan estas circunstancias adversas solo porque pasan, sino que en medio de esto también existe un propósito. No hay casualidad. Y si observamos detenidamente, incluso en nuestra vida, después de atravesar por una prueba y haber permanecido abrazando a Jesucristo, uno sale más fortalecido. Y una vez que la prueba fue superada con el favor de Dios, podemos ver hacia atrás en retrospectiva y darnos cuenta que jamás estuvimos solos, porque Dios estuvo siempre con nosotros. Y otra de las situaciones respecto al sufrimiento es que la confianza, por supuesto, crece. La fidelidad de Él no está en cuestionamiento. Él es fiel porque Él no se niega a sí mismo, y nosotros podemos ver incluso esta expresión bíblica tan hermosa donde habla acerca de ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunos interpretan como ser fiel hasta la muerte o ser fiel así te cueste la vida, y la corona es una manera gráfica de que nosotros pudiéramos comprender que después de un tiempo corto de sufrimiento, hablando en el estricto sentido de que Dios lo conoce todo y Él sabe cuáles son los tiempos perfectos, y por esta razón es que este momento de la corona que viene de parte de Cristo es una manera de entender que tenemos futuro y que independientemente del sufrimiento que pudiera ofrecer la circunstancia en breve, adelante nosotros tenemos la convicción de que espera al cristiano un galardón que ha sido preparado precisamente por nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos al punto número 3, que es denominado la libertad de la muerte. Como dijimos hace un momento, el texto es hermoso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, ¿y cómo podemos ser fieles nosotros a Jesucristo? Bueno, volvemos a los fundamentos. Reconocer que existe un Dios y ese no somos nosotros. Reconocer que hemos fallado y que a pesar de merecer el castigo eterno, fuimos perdonados a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros entonces podemos comprender de manera contundente que la salvación viene de Dios
que incluso la muerte es solamente un proceso temporal del cual nosotros vamos a salir avantes. Porque así como el Señor Jesucristo resucitó, nosotros lo haremos en el día postrero. Cuando el Señor, cuando las cosas se hayan cumplido, nosotros vamos a poder estar eternamente maravillados, gozando y disfrutando de una relación perfecta, estrecha con este Dios amoroso. Todo esto a través de la obra de amor y de misericordia por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, esta muerte a la que hace referencia, pues al mismo tiempo también es liberadora, ¿no? Es liberadora porque sabemos nosotros que es solamente un proceso, sabemos nosotros que, por supuesto, que la fe en el Rey soberano es la que a nosotros da un sentido. Y para vida de no extraviarnos y de no dar tumbos, como se expresa así coloquialmente, pues hay que estar siempre volteando a ver la cruz de Cristo. Cristo es el primero y es el último. Así empiezan estas cartas, así lo menciona en repetidas ocasiones. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Él quiere ser y debe ser el primero en nuestra vida. Pero si te fijas que en el proceso terrenal, al llegar a la muerte y concluir el periodo de la vida que conocemos aquí nosotros, pues Él también estará ahí con nosotros. Esa es una maravillosa expresión. Él nos acompaña en todo momento, independientemente del tiempo de sufrimiento. Cristo Jesús está con nosotros y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sea sobre tu familia, y que nos permita, con su favor, en fechas próximas, volvernos a reunir de manera presencial ahí en la célula de estudio bíblico Camino de Fe Madero. Te invitamos para que ores y para que también dispongas y prepares tu corazón para que en fechas próximas poder reunirnos y ahora sí poder disfrutar de esta convivencia cristiana que es parte, por supuesto, de la labor que tenemos al estar aquí como hermanos en la fe. Que Dios te bendiga y que Él te guarde en todo momento.